Celebramos esta Eucaristía virtual para que participen los fieles de la parroquia y aquellos que nos han venido siguiendo durante este tiempo. Hoy domingo 27 de septiembre, por el descanso eterno de Álvaro Alfonso Araujo Guerra, en el 5º aniversario, ofrece esposa e hijos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes, con tu espíritu. Queridos hermanos y hermanas, reconciliémonos con Dios y con nuestros hermanos, pidiendo perdón por los pecados. Tú que no viniste a condenar, sino a perdonar, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que dijiste que hay gran fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que perdonas mucho a quien ama mucho, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oh Señor, ten piedad. Oh Señor, ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Oh Señor, ten piedad. Oh Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que manifiestas tu omnipotencia principalmente con el perdón y la misericordia, multiplica tu gracia sobre nosotros
para que apresurándonos hacia lo que nos prometes, nos hagas partícipes de los bienes del cielo. Y concede a nuestro hermano Álvaro Alfonso Araujo Guerra en su 5º aniversario participar gloriosamente de la bienaventuranza eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Ezequiel. Ustedes insisten, no es justo el proceder del Señor. Escuchen, casa de Israel, ¿es injusto mi proceder? ¿No es más bien su proceder el que es injusto? Cuando el inocente se aparta de su inocencia, comete la maldad y muere. Muere por la maldad que cometió. Y cuando el malvado se convierte de la maldad que hizo y practica el derecho y la justicia, él salva su propia vida. Si recapacita y se convierte de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Recuerda, Señor, tu ternura. Recuerda, Señor, tu ternura. Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad. Enséñame porque tú eres mi Dios y Salvador, y todo el día te estoy esperando. Recuerda, Señor, tu ternura. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. No te acuerdes de los pecados ni de las maldades de mi juventud. Acuérdate de mí con misericordia por tu bondad, Señor. Recuerda, Señor, tu ternura. El Señor es bueno y es recto. Enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud. Enseña su camino a los humildes. Recuerda, Señor, tu ternura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, si quieren darme el consuelo de Cristo y aliviarme con su amor, si nos une el mismo espíritu y tienen entrañas compasivas, denme esta gran alegría. Manténganse unánimes y concordes con un mismo amor y un mismo sentir. No obren por rivalidad ni por vanagloria, considerando por la humildad a los demás superiores a ustedes. No se encierren en sus intereses, sino busquen todo el interés de los demás. Tengan entre ustedes los sentimientos propios de Cristo Jesús, el cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de sí mismo tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres, y así reconocido como hombre por su presencia, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aleluya, Señor. Aleluya. Aleluya, Señor. Aleluya. Oh Señor, que los pueblos te celebren.
El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó al primero y le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Él le contestó: no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó: voy, Señor, pero no fue. ¿Quién de los 2 cumplió la voluntad de su padre? Contestaron: el primero. Jesús les dijo: en verdad les digo que los publicanos y las prostitutas van por delante de ustedes en el reino de Dios, porque vino Juan a ustedes enseñándoles el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas le creyeron. Y aún después de ver esto, ustedes no se arrepintieron ni le creyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos y hermanas, queridos fieles que participan de nuestra celebración dominical a las 9 de la mañana desde nuestra parroquia de Santa Clara. Y saludo a la familia de Álvaro Alfonso Araujo Guerra, celebrando hoy este 5º aniversario y uniéndonos en la oración. La palabra que acabamos de escuchar es una palabra que nos muestra la voluntad y el querer de Dios. Y el primer querer de Dios es que nos reconciliemos con Dios. Es decir, que cada uno de nosotros se convierta. La vida nos hace entrar y estar de espaldas a Dios. Estar de espaldas es estar en la oscuridad, en el pecado, en la desobediencia. Estar de espaldas es estar en la indiferencia con Dios y con el prójimo. Estar de espaldas a Dios es no ver su rostro, su cruz, su sacrificio redentor en el misterio de la cruz pascual. Estar de espaldas es estar ajeno al prójimo, es cerrarnos interiormente y no amarlo. Estar de espaldas es seguir sometidos a las esclavitudes del pecado. Es estar en la oscuridad, sometidos al maligno. Nos invita la palabra de Dios con esta profecía de Ezequiel a apartarnos del pecado, a apartarnos del mal, a buscar a Cristo que es camino, verdad y vida, a buscar la salvación que Dios nos trae en Cristo, ya que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Sí, si el malvado se convierte de la maldad que hizo, cambia, practica la justicia y el derecho, se salva. Este es el primer aspecto de esta mañana. Dejémonos interpelar por la palabra de Dios. Dejémonos seducir por la llamada de Dios a la conversión personal. Es la hora del encuentro primero con nosotros mismos, de perdonarnos una historia pasada, reciente y presente que está con las consecuencias, con los efectos del pecado cometido en el ayer. Todas nuestras acciones están
ciertamente orientadas a tener efectos, y unos efectos que se vuelven un lastre porque arrastran nuestra vida y nunca tomamos conciencia de la conversión y del perdón de nuestra historia vivida. Perdonémonos a nosotros mismos, arrepintámonos de las obras y de las acciones que fueron en contra del amor, de la justicia, de la paz, de la verdad, del bien, y acerquémonos a Dios pidiendo perdón, pero no solamente un perdón simple, sino un perdón que comprometa, un perdón que nos haga volver el rostro hacia Dios, practicar la justicia, vivir el mandamiento del amor, amar al prójimo, amar incluso al que me ha hecho el mal. La conversión es un camino de toda la vida, es un permanente quehacer de nuestra vida, que en Cristo encontramos el camino que nos lleva al Padre, pero también en el prójimo encontramos el camino de la santidad, cuando al perdonar, al acercarnos, a tender la mano, a olvidar las ofensas del pasado y dejar que ese corazón no guarde ni odios ni resentimientos, podemos decir, amamos al prójimo porque nos ayuda a purificarnos y a purificar ese amor que debemos a la misericordia y al amor infinito del Padre. Pero el Evangelio también nos invita a la obediencia. Este hombre que tenía 2 hijos, el que dice, voy, aquel que dice, voy a trabajar a la viña, y le contestó, ve a trabajar en la viña, dice, no quiero, pero luego va. Y el segundo le dice, voy, pero no va. Eso nos pasa en ese vaivén de nuestra vida, en lo que muchas veces no sabemos cuál es ese camino que nos lleva hacia Dios. Y el camino es la obediencia al Padre, como Jesús obediente al Padre hasta la muerte y una muerte de cruz. Obedecer significa crecer en la humildad. Obedecer también implica amar, vivir en la caridad. Obedecer es sentir que nuestra vida está dispuesta a descubrir ese camino que se nos propone en la palabra, ese camino que nos propone Jesús para llegar al Padre. Son caminos seguros y ciertos que nos tienen que alejar del pecado, del mal, de ese sí y no. Muchas veces buscamos el sí de lo del mundo y no lo de Dios. Tenemos que buscar al contrario, el sí de Dios en nuestra vida y el no de lo que nos propone el maligno y tantas veces las pasiones desordenadas de la vida en medio del mundo en el cual vivimos, nos movemos y existimos. Dejemos que este domingo constituya para nosotros un domingo de interpelación. Estoy de espaldas a Dios en qué aspectos de mi vida, en qué acciones de mi existencia, en qué decisiones me he puesto de espaldas a Dios y empezar a girar en una revisión de vida, en un acto de reconciliación conmigo y con quienes están cerca, para volver nuestro rostro a esa cruz salvadora de Jesús que nos reconcilia, que nos perdona, que murió por nuestros pecados y que nos invita a una vida nueva en el amor infinito del Padre. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí creo. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de María la Virgen, murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Sí creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica,
la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Sí creo. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús. Amén. Desde nuestros corazones y en nuestros lugares donde nos encontremos, en un instante de silencio profundo, de cerrar nuestros ojos, ¿qué petición queremos colocar en las manos de Dios? Dirijámosle las peticiones más profundas, las que nos llevan a la reconciliación y al perdón. Recibe, Padre de bondad, las súplicas que te hemos dirigido y las que están en nuestros corazones y que solo tú conoces, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sobre tu altar, lo más preciado, Señor, sobre tu altar, mi pan y vino de amor, sobre tu altar, mi vida entera, y pasado del honor, que recibimos de tu mi generosidad, presente con todo mi amor, Él será mi para nosotros. futuro, lo pongo en tus manos. Sobre tu altar te dejo mi corazón, sobre tu altar te dejo mi voluntad, sobre tu altar mi vida entera. Confiaré, temeré, confiaré, me entregaré, confiaré en ti, Señor. Consagraré mi corazón a tu amor, mi Dios, mi Rey. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Concédenos, Dios misericordioso, que te sea agradable esta nuestra ofrenda y que por ella se abran para nosotros las fuentes de toda bendición. Y que nuestro hermano Álvaro Alfonso Araujo participe de tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en quien vivimos, nos movemos y existimos, y todavía peregrinos en este mundo, no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya la prenda de la eternidad. Porque al tener las primicias del Espíritu, por quien resucitaste a Jesús de entre los muertos, esperamos disfrutar eternamente del misterio pascual. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, te alabamos y te aclamamos, llenos de alegría, cantando. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria.
es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Luis José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda, Señor, a nuestro hermano Álvaro Alfonso Araujo Guerra, a quien llamaste hace 5 años de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles, Santa Clara y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy.
No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu, démonos fraternalmente un gesto de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros y danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Unámonos desde nuestras casas con la comunión espiritual. Lo más grande, lo más sublime, lo más grande, lo más sublime. Jesús, Eucaristía, Jesús, Eucaristía, lo más grande, lo más sublime, lo más grande, lo más sublime. Jesús, Eucaristía, Jesús, Eucaristía, su cuerpo, su sangre, su presencia viva, su cuerpo, su sangre, su presencia viva, lo más grande, lo más sublime, lo más grande, lo más sublime. Jesús, Eucaristía, Jesús, Eucaristía. Deseemos profundamente recibir a Jesús sacramentalmente en la Eucaristía, alimento del peregrino, del caminante. Oh, cuánto deseo, Señor, abrir mi corazón, la morada de mi alma, para recibir este alimento divino, tu cuerpo y tu sangre, sacramento de salvación. Oremos. Que este misterio celestial renueve, Señor, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que seamos coherederos en la gloria de aquel cuya muerte hemos anunciado y compartimos, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno.
y brille para él la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para él la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para él la luz perpetua. Las almas de todos los fieles difuntos y de Álvaro Alfonso Araujo Guerra, por la misericordia de Dios, descanse en paz. Amén. Les recuerdo que ya los templos en Bogotá y en el país están abiertos. Estamos guardando todos los protocolos de bioseguridad, los distanciamientos, la ventilación de los templos y todo aquello que nos pide la norma. Y es importante que comprendamos la necesidad de participar presencialmente para recibir el cuerpo de Cristo en la celebración eucarística. Nuestros horarios son de lunes a sábado, 7:30, 12 y 6 de la tarde. Y el domingo, 8, 9:30, 12:30, 4:30 y 6 de la tarde. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los guarde para siempre. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz domingo para todos y para la familia. Intercesora